¿Qué pasa cuando dejamos de preguntarnos por qué no lo hace y empezamos a preguntarnos qué le está dificultando hacerlo? Esta es precisamente una de las preguntas que plantea Estrellas en la Tierra, película que representa la historia de Ishan Ashwasti, un niño que experimenta importantes dificultades en su proceso escolar. Mi nombre es Sara Cuy y en esta presentación analizaré su caso desde la psicopatología realizando una descripción de su examen mental, una hipótesis diagnóstica basada en el DSM-5TR y algunas posibles intervenciones desde una perspectiva psicológica. Ishan es un niño en edad escolar que presenta dificultades importantes para responder a las exigencias académicas. En particular, se observan problemas persistentes en relaciones con la lectura y la escritura. Sin embargo, hay un elemento fundamental. Ishan no presenta dificultades en todas las áreas. Por lo contrario, muestra una gran imaginación y habilidades artísticas, especialmente para el dibujo. Esta diferencia entre sus capacidades y su rendimiento académico es importante porque nos permite evitar una interpretación simplista como no quiere estudiar o es un niño perezoso. De hecho, el DSM-5TR señala que las personas con trastorno específico del aprendizaje pueden presentar un perfil desigual de habilidades. Es decir, pueden tener dificultades importantes en determinadas habilidades académicas y al mismo tiempo mostrar capacidades destacadas en otras áreas. Por eso, antes de hablar de diagnóstico, debemos preguntarnos qué está ocurriendo realmente con el niño. Para realizar el examen mental debemos observar diferentes dimensiones del funcionamiento psicológico del personaje. En Ishan no se observan alteraciones evidentes de conciencia u orientación. Su lenguaje permite la comunicación y tampoco encontramos elementos que sugieran alteración formal del pensamiento o de la percepción. Sin embargo, si encontramos aspectos relevantes en el área afectiva y conductual. A lo largo de la película aparece tristeza, frustración, inseguridad y temor relacionados con las experiencias escolares. También observamos conductas de evitación frente a determinadas actividades académicas, por ejemplo, ante tareas que implican leer, escribir o demostrar su rendimiento. Puede mostrar resistencia, distraerse o intentar escapar de la situación. Aquí es importante no confundir la conducta observable con su causa. Que Ishan evite tarea no significa que automáticamente sea perezoso. La evaluación psicológica busca precisamente comprender qué hay detrás de esa conducta y qué función está cumpliendo. Podríamos decir que desde una perspectiva cognitivo-conductual no basta con identificar el comportamiento problema, necesitamos comprender qué lo antecede y qué consecuencias puede estar teniendo. Si observamos el caso únicamente desde la conducta, podríamos concluir que Ishan es desobediente, distraído o poco interesado en estudiar. Pero cuando analizamos la situación de manera más amplia, aparece otra explicación. Las dificultades académicas generan errores y experiencias repetidas de fracaso. Estas experiencias producen frustración y malestar emocional y como consecuencia el niño puede comenzar a evitar las actividades que le generan esa sensación. Por ejemplo, si cada vez que el niño lee en voz alta recibe críticas porque se equivoca, es comprensible que con el tiempo intente evitar leer. Entonces, la conducta de no querer hacer la tarea puede estar relacionada con una experiencia previa de frustración y no necesariamente con falta de interés. Este cambio de perspectiva es fundamental en psicología. Pasar de preguntarnos solamente qué hace la persona a preguntarnos también por qué ocurre esta conducta y qué función cumple dentro de su contexto. A partir de las características observadas en la película, podemos plantear como hipótesis diagnóstica un trastorno específico del aprendizaje, con dificultades principalmente relacionadas con la lectura y la expresión escrita. El DSM-5TR incluye este trastorno dentro de los trastornos de neurodesarrollo y señala que se caracteriza por dificultades persistentes para adquirir actividades académicas como la lectura, la escritura o las matemáticas.
En el caso de Ishan, observamos dificultades para aprender estas habilidades, errores persistentes y una interferencia importante en su desempeño escolar. Además, el DSM-5TR describe específicamente dificultades relacionadas con la lectura como una lectura lenta, poco precisa o con problemas para relacionar las letras con sus sonidos. Sin embargo, es importante hablar de una hipótesis diagnóstica y no de un diagnóstico definitivo. Para confirmar un trastorno específico de aprendizaje sería necesario realizar una evaluación integral que incluyera información del desarrollo, antecedentes familiares, historia escolar, informes de profesores y pruebas estandarizadas de rendimiento académico. Entonces, ¿por qué el caso de Isham puede ser estudiado desde la psicopatología? Porque no estamos observando simplemente una diferencia en el rendimiento escolar, estamos observando dificultades persistentes que interfieren significativamente con su funcionamiento académico, que además tienen consecuencias emocionales y sociales. El DSM-5TR establece que las dificultades académicas deben generar una interferencia significativa en el funcionamiento para considerar el diagnóstico. Pero también considero importante hacer una lectura crítica. La psicopatología no debería utilizarse simplemente para colocar una etiqueta sobre el niño. En este caso, una etiqueta sin comprensión podría incluso aumentar el problema. Si todos interpretan la conducta de Ishan como pereza o incapacidad, el niño puede terminar interiorizando esa percepción. Por eso estudiar psicopatología también implica comprender a la persona dentro de su contexto, identificar sus dificultades y determinar qué tipo de ayuda necesita. La intervención no debería comenzar simplemente diciéndole a Ishan que estudie más. Primero sería necesario comprender exactamente cuáles son sus dificultades y cuáles son sus fortalezas. Por eso se requiere una evaluación integral que considere información del niño, su familia, la escuela y diferentes instrumentos de evaluación. El propio DSM-5TR señala que ninguna fuente de información aislada es suficiente para establecer este diagnóstico. Posteriormente podrían implementarse estrategias educativas específicas para las habilidades afectadas, especialmente lectura y escritura. Desde el enfoque cognitivo-conductual, también sería importante trabajar pensamientos negativos que pueden haberse desarrollado a partir de sus experiencias de fracaso. Por ejemplo, pensamientos como no soy capaz podrían reforzar esa evitación de las tareas escolares. También sería fundamental trabajar con la familia y la institución educativa. No tendría mucho sentido intervenir con el niño si el entorno continúa interpretando sus dificultades como falta de esfuerzo. Finalmente, la intervención debería apoyarse en sus fortalezas. En Ishan, el dibujo y la creatividad no son detalles secundarios, son recursos que pueden utilizarse para favorecer su motivación, expresión y aprendizaje. Para concluir, el caso de Ishan muestra por qué en psicología es necesario mirar más allá de una conducta observable. Lo que inicialmente puede parecer desinterés, desobediencia o falta de esfuerzo puede estar relacionado con una dificultad específica del aprendizaje que está generando consecuencias importantes en la vida del niño. Desde el DSM-5TR, las características observadas permiten plantear como hipótesis un trastorno específico del aprendizaje, principalmente relacionado con la lectura y la expresión escrita. Sin embargo, un diagnóstico real requeriría una evaluación psicológica integral. Más allá del diagnóstico, el caso también nos recuerda que intervenir psicológicamente no significa únicamente identificar lo que está mal, significa comprender las dificultades, reconocer los recursos de la persona y modificar las condiciones que pueden estar manteniendo su malestar. En el caso de Ishan, quizás la intervención más importante comienza precisamente cuando alguien deja de preguntarse por qué no aprende como los demás y empieza a preguntarse cómo puede aprender mejor. Porque comprender antes de etiquetar también es una forma de intervenir. Y bueno, aquí termina esta presentación. Agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.